Durante la semana de la creación, Dios estableció dos instituciones que revelan el deseo original de Dios para la unidad de la familia humana. Ambas están centradas en las relaciones de unos con los otros y con Dios. Es el sábado y la familia. El sábado, que desde el principio fue establecido para toda la raza humana, según Marcos 2, 27 y 28. Era un día de descanso señalado para poder recordar a los descendientes de Adán y también de Eva su vínculo común con Dios y con los demás. Y por otro lado, la familia, que también fue instituida para siempre, y esto al lado del sábado. Y más que en cualquier otro día, es un anticipo de la vida que Dios deseó que hubiera en toda la creación. Es un anticipo de la tierra nueva, según Isaías 65, 17. Bienvenidos al bosquejo de la lección de la escuela sabática. Estamos ya en la primera lección del trimestre, de este último trimestre. Y el título general del trimestre es Unidad en Cristo. Y el título de la lección de esta semana es La creación y la caída. Vamos a hablar apenas de dos asuntos. Así que tome su papel, su lapicero y vamos a juntos concentrarnos en el bosquejo de la lección de esta semana. Vamos a hablar en primer lugar de las consecuencias de la caída y en segundo lugar sobre Abraham, el padre del pueblo de Dios. ¿Todo bien? Vamos al primer asunto entonces, las consecuencias de la caída. Una de las más terribles consecuencias de la desobediencia de Adán y de Eva es que fracturó la interdependencia entre todas las formas de vida y también sumió a los seres humanos en la desunión, la discordia y también la división. El primer día de su transgresión, vamos a hablar de este momento, tanto Eva como Adán, ¿qué hicieron? Se comenzaron a culpar mutuamente por lo que había sucedido y indirectamente también culparon a Dios, según Génesis 3, 12 y 13. Posteriormente nosotros vemos la experiencia de Caín y Abel, dos hermanos que deberían haberse amado y protegido. De repente riñeron porque uno deseaba seguir sus propias inclinaciones egoístas. Después de unas pocas generaciones, la vida se había degenerado y ocasionando continuos conflictos entre unos y otros. Después del diluvio, los descendientes de Noé construyeron una torre gigante llamada la famosa Torre Babel, que fue un monumento a la desconfianza y también a la independencia de Dios. ¿Y cuál fue la respuesta de Dios a aquel acto desafiante? Y él, dice la Biblia, interrumpió la comunicación entre ellos colocando lenguas diferentes. La caída de Adán y Eva sin duda inició una triste cadena de desunión humana. Pero afortunadamente el plan de salvación no se frustró porque Dios mantuvo siempre en todo tiempo un remanente fiel. Vamos a hablar de Abraham, el padre del pueblo de Dios. Cuando a Abraham se le pidió que pudiese abandonar su país que estaba en Mesopotamia, se le dijo también que él sería realmente, en él serían todas las familias benditas. Hebreos 11 y el versículo 8 y el versículo 19 presenta tres elementos bien importantes, muy importantes y que son claves para lograr la unidad en el pueblo de Dios. ¿Cuáles son estos elementos? En primer lugar, este elemento es fundamental, es la obediencia a la voluntad de Dios. Dice que por la fe Abraham, siendo llamado, ¿qué hizo? Obedeció para salir a un lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Él fue obediente, Hebreos 11, 8. En segundo lugar, el segundo elemento es la confianza en las promesas de Dios. Hebreos 11, 9 y 10 dice que por la fe habitó como un extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena. Él confió en el Señor. Y en tercer lugar, el último elemento es la confianza en el plan de salvación de Dios. La prueba definitiva para la fe de Abraham surgió cuando Dios le pidió que sacrificara a Isaac en el monte Moria, Génesis 22. Entonces la unidad cristiana sigue siendo posible siempre y cuando la base, todas las realidades, sea un Dios fiel y una criatura fiel, una vida fiel. Algunas aplicaciones al final de nuestro bosquejo. En primer lugar,
Cuando estamos desunidos con Dios, es imposible cumplir la misión. ¿Sabe por qué? Porque simplemente esta interrupción de nuestro contacto con Dios siempre bloqueará nuestro amor por nuestros semejantes. En segundo lugar, Dios es el único que puede restaurar cualquier tipo de desunión, cualquier tipo de conflicto. Así que si tú tienes un conflicto con alguien, si tú tienes un conflicto con Dios también, o con tu familia, Dios es capaz y Dios tiene poder para restaurar, curar estas heridas. ¿Por qué no te acercas al Señor? ¿Y sabes por qué es tan importante esta restauración? No solo porque tú tienes paz, sino ahora tienes la felicidad de compartir esta experiencia restauradora con los demás. Que Dios te bendiga. Vamos a orar. Querido Padre, muchas gracias por tu palabra. Bendice, Señor, a aquellos que sienten en su corazón la necesidad de tener paz con los demás y que están por alguna razón con su comunión con los hermanos quebrantada. Por favor, restaura estas relaciones, restaura nuestra relación contigo y podamos tener paz y comunicar esta esperanza a los demás. En el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias por estar con nosotros. Recuerden nuestro lema, maná, cada día, cada uno, cada mañana es alimento para la vida. Que Dios te bendiga.